La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 24. Es un poquito largo, pero el contenido es muy importante y vamos a leer juntos mientras se concentran en el contenido. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame las partes de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar a la persona que está a nuestro lado. Nosotros vamos a vivir por fe. Nosotros somos hijos de Dios. No somos personas del reino de este mundo. Somos extranjeros acá, de manera que la forma en la que nosotros vivimos es diferente a la manera en la que viven las personas de este mundo, y esto es lo normal. Las personas de este mundo viven con un plan y con sus pensamientos, pero nosotros vivimos por fe. Nosotros vivimos en la fe de que Jesús es el Cristo y de que Él nos está guiando nuestras vidas, y con esta fe estamos viviendo. Y a través de la palabra vamos a permitir que podamos tener esa seguridad que Dios está guiando nuestras vidas. Y todas las palabras que van a ser proclamadas el día de hoy, ustedes decidan creerlas de todo corazón, que sean grabadas en su mente, en su corazón y en todos los espacios que sean de ustedes, que sean llenos de la palabra, y va a salir la fragancia de Cristo de ustedes. Y espero que con esta fe reciban la palabra el día de hoy. Hoy les comparto la palabra con el título de Dios corre hacia mí. Cuando los pensamientos son muy complicados, puede que no tenga mucho significado, pero nosotros lo que hacemos, nosotros a veces podemos hacer juego de balance, y es un juego divertido. Hace poquito vi, entonces sigamos a uno ¿qué prefieren? ¿De por vida comer comida de la tienda o comer de por vida cocinando en la casa? Si les toca escoger. La verdad, para mí sería muy difícil cocinar. El resto de mi vida sería muy difícil. Yo preferiría simplemente comer de la tienda. O que todo el mundo sepa lo que yo pienso, o yo escuchar todo lo que piensa la gente. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que todo el mundo sepa lo que ustedes piensan, o escuchar lo que todo el mundo dice? Si todo el mundo sabe lo que pienso yo, va a ser vergonzoso. Pero si sé lo que las otras personas piensan, va a ser muy agotador. La verdad es que yo creo que si ustedes supieran todo lo que yo pienso, no podrían recibir gracia de mis sermones. Entonces es mejor que yo sepa lo que todo el mundo piensa. Pero y cuando queremos saber qué es lo que podemos hacer estos juegos, pero para saber qué es lo que realmente está en nuestros corazones, tienen que surgir situaciones sorpresa o difíciles, y sabemos qué es lo que va a pasar. Si digamos hay un incendio en la casa y tenemos solamente 10 segundos, ¿qué vamos a sacar? Es diferente lo que yo piense que voy a sacar y cuando realmente hay un incendio. Lo primero que le van a decir a las personas, los bomberos, es: no busquen nada, salga usted, su cuerpo tiene que salir para que pueda vivir.
En el 2020, ya hace 5 años, con mi equipo y con los pastores asistentes acá, estábamos comiendo carne. Y ese día la cosita de fuego estaba muy extraña. Y no era un sonido normal el que salía del cosito con el que se cocina. Y nosotros les dijimos, esto está raro, revísenlo. Y nos decían, no, está bien. Y estábamos comiendo carne y el aceite de la carne de cerdo se cayó donde estaba el gas y desde abajo la pastora asistente Shim estaba al lado mío y el fuego empezó a subir porque yo estaba muy incómodo desde el comienzo. No me gustó desde el comienzo, entonces yo todo el tiempo estaba muy dudoso de la circunstancia. Y yo estaba mirando y cuando veo que se cae el aceite y se convierte en fuego y empieza a levantarse, al frente estaban otras personas que estaban comiendo y ellos no estaban viendo lo que estaba pasando. Y yo sin darme cuenta, cuando me di cuenta, yo cogí a la pastora asistente, ella es muy mayor de edad y es mujer, y yo la cogí de la blusa y era un restaurante súper extraño, y yo la cogí y la levanté. Y entonces, gracias a Dios, el fuego se vino hacia el otro lado y no hacia donde estaba la pastora asistente. Y eso fue una locura. Cuando ya me di cuenta, las otras dos personas que estaban comiendo con nosotros ya habían salido y nos quedamos solamente la pastora asistente y yo. Y aplicaron un poquito de... Las personas que estaban comiendo en ese momento recibieron la comida gratis. Nosotros al final no pudimos comer absolutamente nada. La pastora asistente le salió una herida en el cuerpo, en la pierna. Y nosotros cuando salimos, salimos del restaurante en el afán y cuando volvimos ya estaba lleno del extintor y los celulares todos se habían quedado adentro. Y la verdad, caí en cuenta de esto, realmente en este tipo de cosas, yo no le voy a decir a la pastora asistente, bueno, que vaya y encuéntrese con Dios. No le puedo decir eso. Entonces, el celular y las cosas que consideramos importantes dejan de ser importantes y lo que importa es la persona como tal. La semana pasada, nosotros en la palabra del púlpito recibimos una palabra de crecer como creyentes. Y en el momento en que creemos en Jesús, no nos dice, la palabra no dice que cuando ustedes creen en Jesús van a empezar el proceso para volverse sacerdotes reales de Dios. No, la palabra dice inmediatamente se vuelven real sacerdocio. Y esto es muy diferente como es un sacerdocio real de Dios y como es una persona normal. Las prioridades de quien es real sacerdocio de Dios y las personas que no conocen de Dios, las prioridades son completamente diferentes. Las cosas que son importantes para el sacerdocio real de Dios son muy diferentes a las cosas que son importantes para alguien que no conoce de Dios. La gente que no conoce a Dios primero están preguntándose si existe o no existe Dios. Pero cuando nosotros estamos viendo que Dios está con nosotros y nosotros sabemos que Dios mismísimo está en nosotros y que solamente Dios es la única forma para salvar a las otras personas. Nuestras prioridades cambian y nuestras prioridades es salvar esas almas que no conocen del Señor. Y lo que nos impide ir en este camino, lo botamos todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes de Cristo. Durante la semana pasada vivimos así. Ha habido muchos jóvenes que fueron a visitar a sus familias durante Chuseok, pero la mayoría de nosotros en este Chuseok
Estuvimos haciendo misiones locales por medio del Oktoberfest. Estuvieron el lunes y estuvimos el miércoles en diferentes lugares. El lunes llovió muchísimo y en Shincheon, como todo se hizo afuera, el equipo que estaba bailando, todos se mojaron y ustedes se esforzaron muchísimo. Más de 500 personas escucharon el Evangelio ese día. De verdad que les damos un aplauso a un agradecimiento a todas las personas que estuvieron el lunes con nosotros. Y el lunes en Hongdae se hizo un evento para los latinos y en Itaewon para los africanos. Es la primera vez que lo hacemos así, dividido aparte para los latinoamericanos, y Juliana, la pastora asistente Juliana, predicó el Evangelio en español y yo en África prediqué el Evangelio en el restaurante africano. Entregué el Evangelio en inglés. Algunas personas dijeron que gracias y varias personas dijeron que querían venir a la iglesia. Y ahorita vemos que acá hay varias personas que vinieron otra vez. Un aplauso a los nuevos creyentes que vinieron el día de hoy. No se terminó, sino muchos de ellos están hoy acá. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y también cuando tuvimos el Día del Mejor Amigo hace 2 semanas, muchísimas personas vinieron y probablemente muchos de esos que fueron invitados ese día, yo sé que también están viniendo el día de hoy. Y ese día el anciano Chang Se-jin hizo en broma, regaló su autógrafo como una broma. Y una chica que tenía un vestido recibió el autógrafo de una persona completamente desconocida. Y esta persona se fue para Canadá y cuando volvió a Canadá se registró en la iglesia Itaewon de nuestra de Vancouver. Ella se llevó ese autógrafo. Si hubiera sido yo hubiera votado el autógrafo. Y los pastores de allá, que antes de acá se reían de que hubieran recibido ese autógrafo. Vancouver no es un barrio, es enorme y hay muchísimas iglesias coreanas. Pero la gracia que recibió acá la llevó y ahora está allá en Vancouver. Ahora, yo no sé si tiene sentido, pero bueno, Dios hace que las personas parecidas se encuentren. Nosotros simplemente hacemos lo que tenemos que hacer. Si no hubiera sido todas estas personas, no estarían acá. Esa persona también no hubiera venido. Y gracias a esto muchas personas están felices. Pero algunos jóvenes están, a mí no me interesan las otras personas, pastor. Yo la verdad, si hubiera un incendio solamente me preocuparía por mí, no me importa si los demás se mueren. Pastor, ¿será que yo puedo cambiar? Y yo les digo, pueden cambiar. Porque la palabra de Dios lo garantiza. ¿Cuándo cambiamos? Cuando entendemos el valor del amor que hemos recibido. Cuando entendemos realmente, sinceramente, el amor que hemos recibido. Entendemos, Hai en coreano son siglas para amor a Dios y amor al prójimo. Y entonces esto se da cuando entendemos el amor de Dios. Por eso la palabra el versículo de hoy es muy famoso y lo conocemos muy bien. Y es una palabra que Jesús mismo dijo. No sabemos si esto es verdad o no, si pasó o no pasó, solamente Jesús lo sabe. Pero Jesús, quien es Dios, Él explicó la salvación de la manera más perfecta a través de esta parábola del Hijo Pródigo. Esta palabra, esto que ustedes leyeron el día de hoy, esto no es la historia de un hijo pródigo cualquiera, esto es mi historia. Y mi oración el día de hoy no fue otra cosa, fue que todos los jóvenes que vienen a la iglesia de el día de hoy puedan escuchar esta historia como su historia. Porque todos nosotros somos este hijo pródigo. Vamos a leer el versículo juntos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Había un padre que tenía 2 hijos y el hijo menor le dijo al papá que le diera la herencia que le correspondía a él para cuando el padre se muriera. El papá no se había muerto.
Y el hijo le dijo, démelo. Esto es una cosa, una falta de respeto. En esta época es una falta de respeto, en esa época también. Él le está diciendo, o sea, no me importa que usted esté bien, deme lo que me corresponde cuando usted se muera. Esto quiere decir, este hijo no tenía ningún pensamiento de volver a la casa. Él estaba diciendo, ya no nos tenemos que ver más después, ya simplemente vivamos como desconocidos. Dice que él se llevó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada. Y no habían pasado muchos días. En unos días organizó todo y se gastó todo. En el versículo 14, malgastado en el idioma original, quiere decir que hizo todo como él quiso. En otras palabras, todo lo que él quiso. ¿De quién es esta historia? Es nuestra historia. Esto está hablando de nosotros. Es la historia del ser humano como pecador. ¿De qué está hablando Jesús? Nosotros fuimos creados para estar junto con Dios, para estar abrazados en los brazos del Padre. Fuimos creados para adorar a Dios. ¿Y qué fue lo primero que quiso hacer el ser humano? Separarse de Dios. Así como este hijo quiso dejar a su padre. Ese es el pecado. El pecado nos hace engañarnos. Yo puedo vivir bien sin mi papá. Si tengo dinero, puedo vivir bien. Yo sin Dios puedo vivir bien. Y todas las personas que no creen en Dios están diciendo exactamente esto. Si yo tuviera este dinero, si yo vivo bien, voy a estar bien. Y tienen sus cuentas y todo el mundo piensa así. Este segundo hijo no fue de repente que se le ocurrió. Él había planeado todo. Y él decía, si yo alcanzo a recibir este dinero, yo puedo vivir bien el resto de mi vida sin problema. ¿Y esto a qué se parece? Adán y Eva cuando comieron de ese fruto prohibido. Ellos habían recibido un amor incondicional de parte de Dios. Y después dijeron, ¿será que yo me puedo volver como Dios? Yo puedo ser como Dios. Y cuando vemos en el versículo 14 dice que después se fue lejos. Se fue, esto a nosotros se refiere, se fueron a un lugar como Adán y Eva se fueron a un lugar donde no estaba Dios. Y cuando nosotros salimos de la casa, todo es condicional. En nuestra casa no hay condiciones. En nuestra casa yo puedo estar cómodamente, especialmente cuando estamos con nuestros padres. Ahorita también en Chuseok los papás nos dan comida, nos dan cosas ricas. Si decimos más, nos dan comida, nos dan fruta. Nunca nos dicen que tenemos que pagar por gastar comida, pero cuando salimos de nuestro hogar, todo es condicional. Y Satanás es el dueño de todas las cosas de este mundo. Y este lugar apartado del que habla aquí este versículo se refiere a este mundo según Satanás. Y entonces él vivió de la manera que él quiso. Y él investigó y él hizo todo de la manera como él quiso. Pero si vemos unos versículos después, dice que en días después ya no tenía nada. Él tenía todo, ya tenía todo. Pero se dio cuenta que esa felicidad que él había organizado y había planeado se desapareció más rápido de lo que él pensaba. Si tenemos éxito es chévere. Este segundo hijo dijo, ya, yo puedo vivir el resto de mi vida bien. Pero mucho más rápido de lo que él pensó se quedó sin todo. Y esa felicidad y esa suficiencia se desapareció. Los amigos, la salud, todas las cosas se desaparecieron. Y entonces dice que le empezaron a faltar cosas. Entonces todas las cosas que él no había hecho cuentas, todos esos problemas que él no había contabilizado empezaron a aparecer, que no había calculado. Él había tenido todo calculado y él esperaba que todo fuera A, B, C, pero no fue así. Situaciones que él no había que no tenía presupuestadas surgieron. Yo siempre les hablo del director de un hospital millonario que tenía problemas mentales y él decía, es que yo no sé vivir de otra manera. Él, por más que había estudiado y por más que tenía mucho dinero, esta persona decía, no sé cómo vivir de otra manera. Y el pecado hace que la gente se engañe. Y se engaña pensando que no necesitan a Dios. Satanás
Los demonios lo que dicen no es otra cosa, sino viva cómodamente, haga lo que usted quiera. Ese es el engaño. El ser humano es un ser espiritual y debe estar abrazado con Dios. Debe estar en la casa de Dios. Solamente en nuestra casa no hay condiciones. Todas las otras cosas son condicionales. Pero cuando salimos de la casa, todas las cosas tienen condición y todo cuesta dinero fuera de la casa. Cuando una persona es pecador, no tiene el discernimiento de saber qué es lo bueno y viven como si fueran a vivir eternamente. Y el engaño más grande es, yo sé lo que voy a hacer. Y entonces, ¿qué pasó con este segundo hijo que perdió todo? Si vamos a ver el versículo 15 en adelante. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora, él ya se quedó sin nada y salió, comió todo. Y entonces él hizo el peor trabajo de esa época, que era el cuidar a los cerdos. Esto tiene un significado espiritual muy profundo. En esa época, en este momento, creen que los cerdos, incluso hoy en día los israelitas, que los cerdos son los animales más sucios, no se les acercan, por eso no comen cerdo. Pero y el trabajo de esta persona era cuidar a esos cerdos. Pero y esas algarrobas que estaban comiendo los cerdos, él no podía comer ni siquiera de esas cosas. Este es el estado total de estar depravado de la presencia de Dios, de estar lleno de cosas que no llenan de nada. Nosotros con Dios estábamos llenos, teníamos todo, pero cuando nos separamos de Dios y no tenemos el amor de Dios, buscamos llenarnos con otra cosa. Pero nada llena. Y esto es la destrucción en sí mismo. Juan Calvino habla de este versículo de esta manera. Es estar separado, ser pecador, estar separado de Dios, es estar separado de Dios eternamente y buscarse llenar de basura. Y no hay absolutamente nada que nos llene. Obviamente esta persona, este hijo pródigo, él no quería tampoco comer esta comida de los cerdos, pero no había nada más, y entonces quiere llenarse aunque sea de eso. Y así vive la gente en el mundo, separada de Dios, busca llenarse de lo que sea. Y creen que es bueno, esto es bueno, pero sea lo que sea, si no es de Dios, no es bueno realmente para nosotros. Aunque sea comida, muy buena comida para cerdo, sigue siendo comida de cerdo. Y el ser humano no puede ser lleno con eso. Nosotros tenemos que estar llenos de Dios. Y las personas del mundo no pueden llenarse de otra cosa si no es de Dios. ¿Y esto de quién está hablando? Esto está hablando es de nosotros. Nosotros en nuestro pasado buscamos llenarnos de muchas cosas que son como basura delante de Dios. Y buscamos llenar nuestro corazón y nuestras emociones. Ay, pastor, pero usted está hablando muy fuerte. ¿Usted está hablando de basura? La basura de la que habla Juan Calvino en esto es una basura que se refiere a todo lo que no es la palabra de Dios. Todo lo que no es palabra de Dios realmente no lo necesitamos. Las cosas de este mundo que son como las algarrobas de los cerdos, por más que comamos de esto, no nos llena, nada llena el temor, la ansiedad y el vacío de estar separado de Dios. Y este mundo está lleno de estos segundos hijos que no pueden ser felices por sí mismos. Y solo hay un método, solo hay una forma. Y esta es la palabra más fuerte, más importante, y es gracia. Gracia. Si Dios nos da esta gracia, no podemos resistirnos, pero si no nos da esta gracia, no hay absolutamente nada que podamos hacer. Vamos a ver el versículo 17, dice: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Por gracia, él se acordó de su padre y él dijo, tengo que ir a mi padre.
Es como cuando nosotros estamos en problemas o dificultades. Yo tengo que creer en Dios. Yo tengo que darle culto a Dios. Tengo que adorar a Dios. Cuando pensamos esto en sí mismo es gracia a Dios. Y a veces pensamos, Dios no me va a perdonar. Ya Dios es mi enemigo. Y esto también es una mentira. Pero sea lo que sea, y esta persona estaba pensando, bueno, aunque Dios no me reciba, aunque mi padre no me reciba como hijo, que me reciba como alguno de sus jornaleros. Y eso también es una mentira, porque esto nos hace también muchas veces ver a Dios de esa manera, como un Dios miedoso, un Dios. Y sigamos el título de que es Dios corre hacia mí. Si ustedes se asustan con ese título es porque están malentendiendo el Evangelio. Martín Lutero dice, él habla y él dice, en mi fuerza no hay absolutamente que yo pueda hacer, pero cuando la gracia de Dios es establecida, puedo hacer todo. Ya todo se terminó, ya empezó la bendición. Por eso, segundo punto, el camino para volver al Padre. El hecho de que haya un camino en sí mismo es una bendición. Cuando podemos entrar por este camino que nos lleva al Padre, tenemos todo. Y ese camino es Jesucristo. Vamos a ver Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el miércoles yo estaba predicando el Evangelio en inglés y en inglés dice I am the way, the truth and the life, soy el camino, la verdad y la vida. Y yo les decía esto, solo hay un camino. Esta historia es Jesús. Esto está hablando de Jesús. El poder volver delante del Padre es Jesucristo. Porque solamente Jesucristo es el camino para ese ser humano que está vacío, separado de Dios. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por eso vamos a leer el versículo 20. Dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Estaba lejos. Pero el padre salió corriendo. Salió corriendo. ¿Qué significa que aún está lejos? Ahora todavía las condiciones de este hijo no estaban para encontrarse con su padre. Todavía estaba lejos. Pero Dios salió corriendo. ¿Qué significa que haya salido corriendo? Que estaba esperando. No, ese hijo que fue un pecador no lo había olvidado un momento. En ningún momento dijo, ay, espera que me encuentre con él. En ningún momento. Solamente estaba esperando que ese hijo regresara. Cuando entramos por el camino de Jesús, Dios viene corriendo y nos abraza. El pastor Charles Spurgeon habla de esto y dice que este es el clímax del Evangelio. Dice que es el corazón del Evangelio en sí mismo, esta escena. Y que dice, Dios no camina hacia nosotros, Él corre hacia nosotros. La gracia es más rápido. No es porque yo me arrepienta de algo que Dios me dé gracia. Dios nos da la gracia para que nos arrepintamos de todo. Por eso si nosotros recibimos gracia, dejamos todo, botamos todo. ¿Cuándo podemos no volver atrás? Cuando recibimos gracia de Dios. Y esto es algo muy valioso. Claro, la gracia es más rápida que el arrepentimiento. Dios viene corriendo a mí. Viene corriendo a pegarme. No, viene corriendo a abrazarlo y lo besa. Esto en términos teológicos, que le haya dado un beso, significa que lo justificó, que lo limpió. Tú eres limpio, estás completo. Para abrazar a alguien tienen que abrir sus dos brazos. Y dicen que esto muestra la cruz, representa la cruz, el abrazo representa la cruz, como Jesús extendió sus brazos para salvar a toda la humanidad. Y es cierto,
Jesús extendió sus brazos para que todos los pecadores fueran abrazados por Él. Y yo nunca lo había pensado así, pero cuando estaba preparando esta palabra lo vi así. Realmente Él abrió sus brazos en la cruz y dijo, terminé todo, consumadez. Ahora, abrazar lo suficiente. Y si estamos abrazados es suficiente. Y después el hijo tiene conciencia y le dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces le está diciendo, papá, yo ya no voy a ser tu hijo, yo no puedo ser tu hijo, qué pena contigo, lo siento, voy a ser un sirviente. Esto también es no conocer el amor de Dios. Pero el padre no respondió esto. Tiene tan poco sentido lo que dijo el hijo que ni siquiera respondió el padre. El hijo nunca puede volverse solamente un jornalero. ¿Qué hizo el padre? Vamos al versículo 22. El padre ni siquiera le responde al hijo. Le dice a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ni siquiera tenía zapatos. Y se trae el becerro gordo y mátalo y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo muerto me era y ha revivido. Y todos se regocijaron. Le dio nueva ropa. En esa época, la ropa representaba la posición social. Le dio la ropa que solamente un hijo puede vestir. Le dio un anillo que solamente los hijos pueden tener. Y la comida que solamente el hijo puede comer. Y esta es la salvación que hemos recibido por gracia. Por amor. Hemos creído en Jesucristo y el Señor nos ha estado esperando a nosotros. El Señor corrió a nosotros. Y Dios nos abrazó. Y muchas personas, cuando los nuevos creyentes vienen a nuestra iglesia y reciben tanto amor de la gente, se sorprenden. Y nosotros solamente estamos entregando el amor que hemos recibido de Dios. Pero pastor, yo todavía soy como este segundo hijo. Yo abrazo a Dios, pero pareciera que fuera a salir otra vez. Estas cosas, esta comida de cerdo no es como tan mala. Y tal vez esa naturaleza está en nosotros. No es porque se desaparece que estamos acá. Puede que esta naturaleza y estas cosas están en nosotros, pero el que nos abrazó es Dios. Y es nuestro Padre. Yo también he orado y probablemente ustedes también. Dios, ¿por qué salvó a alguien como yo? Me hubieras dejado ir al infierno. Yo no tengo el valor de ser hecho tu hijo. Pero Dios ni siquiera responde a eso. Dios dice, usted es mi hijo y mi hija. Y este es el amor de Dios y esta es la salvación que nosotros recibimos. Nosotros que éramos este hijo pródigo. Y espero que reciban y disfruten este amor. Conclusión, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y ahora, lo único que tenemos que hacer es abrazarnos a Dios. Y yo creo que este hijo tal vez volvió a su casa y volvió a su cuarto, a su habitación, las cobijas. Probablemente vio toda la comida que había en la casa. No había nevera en esa época, pero vio todo lo que había. Y dijo, wow, gracias. Mientras estaba comiendo todo eso, ¿cuánto tuvo que dar gracias? Te dijo. Dios no quiere otra cosa de nosotros. Lo único que Dios quiere es disfrutar que estamos junto con Él. En otras palabras, simplemente quédese en la casa. Quédese en la casa. Y si salimos, Dios va a volver a correr a nosotros porque ese es Dios, nos va a volver a esperar. Pero los que sufrimos somos nosotros cuando salimos, podemos simplemente quedarnos adentro. Dios es Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Él quiere que nosotros disfrutemos el estar con Él 24 horas al día. Por eso es que nosotros damos culto, por eso es que escuchamos la palabra, confesamos la gracia que hemos recibido. La vida de fe no es nada difícil, es creer y disfrutar que Dios está junto conmigo. Y esto es lo que, si hacen esto bien, es suficiente. Y nuestro Dios es Rey y Dios nos dio autoridad. Nos dio autoridad como hijos de Dios y esta autoridad la podemos usar por medio de la oración.
아버지와 직통으로 연결되니까요. ¿Por qué? Porque tenemos una comunicación directa con Dios. Y la gente a veces piensa que usar el poder es simplemente como quitar las tinieblas y quitar las tinieblas, pero la verdad es que 가장 누릴 수 있는 권세의 el 권세가 poder más 어떤 grande que podemos 상황에도 usar 감사하는 como hijos de Dios es poder agradecer en todo momento. 최고 권세예요. Es el mejor poder que tenemos. 왜? 우리는 처음 가는 Porque 그날까지 de aquí hasta que 아버지 은혜 안 vayamos al cielo, vamos a estar 어떤 abrazados a los brazos de Dios. 영적 건강 진단 키트는 감사합니다. La, 나에게 ¿cómo 진정으로 sabemos si nuestro estado espiritual está bien? 이 아버지 안겨 ¿Qué tanto 있다는 agradecimiento hay en 사랑과 nosotros? 내가 받은 은혜에 대한 감사가 없으면 난 영적으로 많이 병들어요. Si no hay agradecimiento en mí sin darme cuenta, hay mucha enfermedad espiritual dentro de mí. 채워보려고 Quiere decir que nos estamos tratando de llenar con otras 그럴 cosas. 수 있습니다. 아주 쉽습니다. 감사 없다면 무조건 Si no hay agradecimiento, estamos siendo engañados. 손해보고 있는 거예요. Estamos creyendo mentiras que no son. No seamos engañados por lo que dice el mundo, no creamos en otras cosas, sino por medio de la oración comuníquense con Dios y confirmen el amor que Dios les entrega a ustedes y van a confirmar 힘을 주십니다. esta fortaleza que viene de Dios. 이웃 사랑하는 거죠. 하나님을 Y 사랑하는 como recibimos este amor, ¿qué es lo que sigue? 내비게이션. Empezamos a amar a las otras personas. 이쪽으로 오시면 돼요. Somos como 아버지께로 가는 un 길이 cosito que da direcciones, un navigation humano. Simplemente podemos avisarle a la gente, el camino es Jesucristo. Porque hay personas que no conocen el camino y están perdidos. Podemos decirles, el camino es Cristo. Decirles, no coman de otra cosa, no coman de esa comida de cerdo. Coman del amor de Dios. Hay muchos hijos pródigos afuera. 아버지께 돌아가면 책망받을 줄 알아요. 아니요. Y creen que si van a volver al Padre van a tener que recibir reglas o regaños. Pero en el momento que ustedes creen en Jesucristo, el Padre corre a ustedes. 내비게이션으로 Y disfruten vivir esta vida que comparte